Las devastaciones de Antonio Osorio. Las devastaciones es el nombre con que fue denominado el proceso de despoblación de las bandas norte y oeste de la isla de Santo Domingo, con la finalidad de eliminar el contrabando y la penetración protestante en esa colonia española. Por tales motivos, 4 poblaciones, o sea, Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Yaguana, fueron trasladadas y concentradas en 2 villas cercanas a Santo Domingo. Estos poblamientos recibieron los nombres de Monteplata y Vallaguana. Fueron nombrados así como resultado de la fusión de los nombres de las poblaciones desplazadas. El rey Felipe II había contemplado por muchos años esa posibilidad, pero nunca se resolvió a llevarla a cabo, quizás por la consciente peligrosidad que lo envolvía. En cambio, Felipe III decidió abstenerse a las recomendaciones de Lope de Castro, un oficial de la corte española que la visitaba en ese momento. Encomendó las devastaciones al gobernador Osorio y al arzobispo Padilla y Dávila, otorgándoles el poder para cualquier medida que consideren prudente. Para llevar a cabo las devastaciones, se hizo traer un contingente de tropas del presidio de Puerto Rico, ya que se esperaba que los habitantes de las regiones afectadas se resistieran con armas en las manos. Estas tropas también tendrían la misión de combatir a los piratas y contrabandistas que se localizaban en ese momento al efectuar el forzado de las devastaciones. Además, debían garantizar, mediante rondas cognitivas periódicas, que no quedaran las personas en las zonas despobladas, principalmente negros y marrones, e imposibilitar que los extranjeros comercializaran con ellas o se dedicaran directamente a matar las reses salvajes de los lugares despoblados o a utilizarlos como punto de refugio y bases para atacar a los navíos y territorios españoles. Las causas de las devastaciones fueron de diversos órdenes. En primer lugar estaba el problema comercial. España trataba de mantener el esquema monopólico en el comercio con las colonias. Los rescates de los habitantes de la isla con los extranjeros inferían graves daños a los intereses de la burguesía comercial de Sevilla y al propio Estado español, que dejaba de recaudar sumas importantes por concepto de impuestos. En otro orden de ideas, el Estado español interpretaba el comercio ilegal como fuente de enriquecimiento de los países enemigos, por los que las motivaciones económicas se unían a las índoles política y militar. Otra causa fue el ya señalado desplazamiento de la actividad económica de la isla de la región S hacia las zonas del norte y oeste por el cambio de la industria azucarera a la ganadería. Consecuencias de las devastaciones. La mitad de la isla dejó de ser aprovechada en todos sus sentidos y quedó totalmente deshabilitada. Desde 1606, Osorio extendió las despoblaciones a zonas más orientales, dejando como límites el territorio poblado, las ciudades de Santiago en el norte y Azua en el sur. Entre los daños causados por las devastaciones se encuentra la destrucción de los ingenios más importantes de la isla en ese momento, los cuales estaban en Puerto Plata, Yaguana y San Juan de la Maguana. Se observa que después de las despoblaciones solo quedaron 12 ingenios con un total de 888 esclavos, incluyendo los del servicio doméstico. Las poblaciones despobladas fueron trasladadas a 2 puntos cercanos a Santo Domingo. Los habitantes de Vallajá y Yaguana fueron ubicados en Vallaguana y Puerto Plata y Montecristi en Monteplata. Como se ve, ambos nombres resultan de la combinación de los lugares despoblados. De un total de 100.000 reses vacunas mansas que tenían los habitantes de las zonas despobladas, a estos nuevos sitios apenas pudieron llegar 2.000 con vida. El resto fue sacrificado o se hizo cimarrón en aquellas regiones para hacer abundante presa de los bucaneros que poco después empezarían a establecerse en esas regiones. Además, perdieron mucho porque las tierras despobladas eran muy favorables para la ganadería y fueron establecidas en una zona de malas tierras con pantanos y pocas aguadas. Al poco tiempo, la gran mayoría de los pobladores de Monteplata y Vallaguana
habían perecido o habían podido pese a las prohibiciones de emigrar a la ciudad de Santo Domingo o a otras de las colonias españolas de América. El resto se encontraba en miseria más espantosa, tan desesperante que los mismos habitantes de Vallaguana incendiaron sus casas tratando de que se les devolviera a sus lugares de origen o que se les dejara igual a cualquier otro lugar. El estado social de la isla después de las devastaciones es fácilmente interpretable a partir de los datos que proporciona el censo realizado por el gobernador Osorio en 1606. En términos de distribución de la población, se observa la concentración del 56% de los vecinos de toda la isla estaba en esa ciudad, o sea, en Santo Domingo, y seguramente en mayor proporción de esclavos de las haciendas de los alrededores. Por otro lado, el comercio estaba en Santo Domingo, o sea, la colonia era la única aglomeración urbana extendida como centro de comercio y producción artesanal. En el cuadro del censo de Osorio se observa la existencia de un número apreciable de artesanos con varias especialidades. En cambio, las villas interiores no tenían ningún artesano, o muy pequeño número y variedad. Sobre todo en estas villas no se advierte la presencia de comerciantes. Se ve que en Santiago solo quedaban 4, en La Vega 1, contra unos 45 comerciantes de diversos tipos en Santo Domingo. El otro tipo importante de unidad productiva era el hato. En toda la isla existían unos 190 hatos, con unos 550 esclavos, dando un promedio de cerca de 3 esclavos por cada hato, es decir, netamente inferior al de las estancias agrícolas. Los hatos estaban además diseminados por toda la isla. Por último, estaban los ingenios, que a pesar de tener aún un número de esclavos mayor en el censo, producían menores valores que los hatos. La industria azucarera estaba en una crisis total, como evidencia la disminución del número de ingenios de más de 30 en los años del siglo XVI a solo 12 y la disminución del promedio de esclavos en ellos. A partir de 1606, en la decadencia de la industria, se aceleraría y a mediados del siglo XVII solo quedaban unos pocos trapiches que casi no producían ningún azúcar, sino melaza y aguardiente. El gobernador Antonio de Osorio finaliza su gobierno con la llegada de Diego Gómez de Sandoval en el año 1608.